No piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Antes de llegar al texto definitivo, deben escribir varios borradores. Le ocurrirá lo mismo y no debe desanimarse porque es parte del proceso. Hoy estaré abordando el tema del ensayo argumentativo, pero antes debemos recordar el concepto general de ensayo. Según el diccionario de la Real Academia define como ensayo el escrito que generalmente debe de ser breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Es un documento que presenta de forma organizada las ideas en relación a un tema. En cambio, ya centrándonos en nuestro tema, ¿verdad? El ensayo argumentativo es el que permite exponer una postura personal frente a un tema determinado. Y por ende no se puede desligar de la conceptualización anterior. Recuerden que mediante esta argumentación que nosotros vamos a realizar, vamos a tomar en cuenta algunas de sus características. Pero de igual manera, a diferencia de otros tipos de ensayo, el argumentativo, su finalidad es que nosotros sustentemos una tesis con sus respectivos argumentos lógicos y válidos. Y estos se deben de sustentar mediante citas o explicaciones teóricas. Acá es importante que tomemos en cuenta lo que había mencionado anteriormente, las características. Nos debe ofrecer una claridad, un estilo de redacción interesante. Principalmente hacemos uso de nuestras ideas en relación al tema. Acá nosotros utilizamos un tono formal y como ya habíamos mencionado, el propósito fundamental es demostrar los propios conocimientos que nosotros hemos adquirido en el transcurso, ¿verdad?, de nuestra experiencia estudiantil, ¿verdad?, de manera completa. El contenido debe de ser relevante y por ende debe estar bien documentado. De esta forma nosotros vamos a poder presentar argumentos apropiados. Por ende, el ensayo que ustedes van a redactar para este curso será el ensayo argumentativo. Dentro de los elementos tenemos el tema general, el tema delimitado, los objetivos. Recordemos que estos son general y específico. De igual manera, nuestra tesis y sus respectivos argumentos. Acá es importante señalar que vamos a trabajar con la estructura de cualquier tipo de texto y por ende la introducción, el desarrollo, la conclusión y la respectiva bibliografía. Antes de iniciar con la redacción de nuestro ensayo, es importante que primero realicemos la planificación del mismo. Una vez que nosotros hemos revisado la planificación del mismo, debemos de constatar con la bibliografía que contamos o la que vamos a utilizar. Como se había mencionado anteriormente, entonces seleccionamos el tema del cual nosotros vamos a hablar o vamos a estar abordando. Luego delimitamos este tema,
¿verdad? Centrándolo en un punto específico. Importante preguntarnos qué tesis voy a demostrar. Luego, debemos de pensar en la finalidad del ensayo argumentativo. Y esto lo vamos a hacer a través de la redacción de objetivos. Los objetivos generales, que van a ser metas amplias que se requieren alcanzar al final del ensayo. Por otro lado, los objetivos específicos, que son las metas más específicas y detalladas que se deben ampliar para lograr los objetivos generales. Algunos verbos que nosotros podemos utilizar para trabajar nuestros objetivos generales: analizar, definir, identificar, proponer, entre otros. Dentro de los objetivos específicos podemos utilizar enumerar, especificar, proponer, demostrar, establecer, comparar, determinar, organizar, mencionar, entre otros. Importante recordar la fase de planeamiento del ensayo argumentativo. Recordemos entonces la selección del tema, luego constatar, revisar el acopio de la información. Una vez que tenemos esta parte lista, entonces procedemos a la delimitación de nuestros temas. Realizamos nuestra tesis y acá es importante trabajar con un bosquejo. En cuanto a la selección del tema, una vez seleccionado, debemos de tomar en cuenta que este debe de ser relevante, de interés y sobre todo de actualidad. Cuando hablamos del acopio de la información, para ello nosotros realizamos una lectura exhaustiva acerca del tema que nosotros estamos o que vamos a abordar, que estamos investigando, para profundizar en el mismo. Acá consultamos diversos actores y se incorporan los nuevos planteamientos que hayan surgido sobre el mismo si fuese necesario. Por lo general, lo que se pretende con el ensayo argumentativo es que surja de nuestras ideas. Pero esto no quiere decir que no podamos retomar, ¿verdad?, posturas, teorías de otros autores. En cuanto a la delimitación del tema que nosotros estamos investigando, es una etapa acá ineludible en todo proceso de obtención del conocimiento, por cuanto permite reducir la idea global. Su delimitación, ¿verdad?, consiste en enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. En cuanto a la tesis, recordemos, el ensayo es controlado por una gran idea general que se conoce como tesis y que regularmente aparece al final de la introducción. Esta es la expresión de nuestra actitud, opinión o ideas acerca del tema general de nuestro ensayo argumentativo. Entonces, la tesis es un razonamiento conclusivo que sirve de norte o guía para componer el ensayo. Es la idea principal o el planteamiento fundamental. Prácticamente es nuestra base en la cual o de la cual se parte para desarrollar el pensamiento que se requiere exponer o dar a conocer. La tesis es un paso particular del ensayo y esta puede ir en la parte inicial o en su desarrollo. Importante, ¿qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de razones y evidencias que se utilizan para defender una idea o posición. En este caso, nosotros vamos a defender nuestra tesis a través de diversos argumentos.
Es una herramienta esencial en la comunicación. Permite persuadir a otras personas de nuestras ideas. El argumento. ¿Por qué es importante saber argumentar? Saber argumentar es fundamental en nuestra vida diaria porque nos va a permitir lo fundamental, defender nuestras ideas u opiniones, convencer o persuadir a otras personas de nuestras ideas, resolver conflictos de manera pacífica, mejorar nuestra capacidad de comunicación, desarrollar nuestro pensamiento crítico. Retornemos ahora al bosquejo. El bosquejo, recordemos que es la representación gráfica del contenido del escrito, ¿verdad? Cuya organización interna es un registro visual distribuido de manera coherente, jerarquizada y con sus relaciones de coordinación y de dependencia entre las diversas partes del conjunto. Veamos de todo lo que hemos hablado un ejemplo. Primero inicio con mi planeación. Tengo como tema general la soledad. Pero como la soledad es un tema muy amplio, entonces yo debo de delimitar este tema y centrarme, ¿verdad?, en un espacio y encerrar el mismo, retomando la teoría en cuanto a la delimitación. Entonces yo voy, ¿verdad?, a trabajar la soledad en el cuento Adiós Coronel, de la obra Bajo el cielo tropical del escritor Pierre Pierson. Como tesis voy a demostrar la siguiente posición o mi postura siguiente. La soledad y el aislamiento social están vinculados a afecciones graves en los adultos mayores. Esa es la tesis que yo voy a defender. Como objetivo general, me propongo demostrar cómo la soledad afecta al adulto mayor a través del cuento Adiós Coronel, de la obra Bajo el cielo tropical del escritor Pierre Pierson. Mis objetivos específicos. Yo en este caso tengo 3 objetivos específicos. Eso va a depender de la ampliación, ¿verdad?, de mi ensayo o de lo que yo quiero demostrar. De eso va a depender la cantidad de objetivos. En este caso, como mencioné anteriormente, yo me he propuesto 3. Lo primero, identificar cómo la soledad afecta a las personas de la tercera edad mediante la obra Bajo el cielo tropical. 2. Determinar las causas que conllevan a los hijos al abandono de sus padres. 3. Ejemplificar mediante el cuento Adiós Coronel las consecuencias que sufren las personas de la tercera edad debido al abandono de sus hijos. Me propongo de igual manera 3 argumentos. Los argumentos de igual manera van a ir en dependencia del tema delimitado que yo tengo. En este caso, yo me estoy proponiendo para defender mi tesis 3 argumentos. La soledad y el aislamiento social en adultos mayores son un riesgo grave de salud pública. La escasez de relaciones afectivas con los hijos percibida por los ancianos representa un importante motivo de frustración en esta etapa. 3. En la sociedad actual existen una serie de prejuicios sobre la vejez y esto afecta al adulto mayor. Recordemos entonces que he trabajado hasta este momento mi planificación. Importante que tomemos en cuenta, ¿verdad?, en la introducción, cuando ya vayamos a desarrollar nuestro texto, ¿verdad?, en nuestra introducción debe estar presente el tema general, la finalidad u objetivo e incorporamos la tesis a defender. En el desarrollo debemos de sustentar cada argumento que nos hemos propuesto para comprobar la tesis y así persuadir al lector. Recuerden aquí importante las citas y referencias. Para las conclusiones, ¿verdad?,
Lo debemos hacer agregando la información relevante, una síntesis de cada argumento desarrollado y comprobando si la tesis que me propuse, ¿verdad?, realmente es verdadera. La bibliografía, la lista de recursos y fuentes de información utilizadas para la composición del ensayo en caso de